Cualquier construcción, con independencia de su uso, puede sufrir un incendio. De ahí que sea fundamental adoptar una serie de medidas que sirvan de protección contra la acción del fuego. En este programa vamos a hablar de la ingeniería de protección contra incendios. Un primer paso en este ámbito es la identificación del tipo de construcción ante la que nos encontramos, bien sea una construcción industrial o una edificación. Las medidas fundamentales para la prevención y la protección contra incendios pueden ser activas y pasivas. Las activas comprenden las actuaciones que implican una acción directa en la utilización de medios e instalaciones para la protección y lucha contra los incendios. Las pasivas serían los diseños y elementos de un edificio que constituyen una barrera contra el avance del fuego para limitar sus consecuencias. En este espacio vamos a referirnos a esas medidas, a cómo recogen normativas como el Código Técnico de Edificación esta contingencia y a cuestiones como el llamado diseño prestacional. También repasaremos algunos programas de simulación en el campo de la ingeniería de protección contra incendios. Será en este programa que conduce la profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Cristina González. Hoy tenemos aquí a 3 personas expertas en la ingeniería de protección contra incendios. En primer lugar tenemos a Mari Carmen Sánchez Nogales, a partir de ahora Mamen. Hola Mamen. Hola. Mamen es ingeniero técnico industrial, aparte de tener varios másteres especialistas en miles de cosas, ella es un técnico especialista en el desarrollo de proyectos de protección pasiva. También tenemos a Javier Fernández de Castro. Buenos días, Javier. Hola, Cristina. Javier es ingeniero técnico industrial e ingeniero industrial por la UNED, es alumno de nuestra escuela. Él es experto en el desarrollo de proyectos de protección activa de incendios. Y por último tenemos a Eduardo Teirs. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Cristina. Eduardo es ingeniero industrial y es alumno de doctorado de la UNED. Y Eduardo es experto en simulaciones energéticas y simulaciones de humos, de evacuación de humos, simulaciones de evacuación de personas, experto en simulación y consultor de ello. El programa de hoy, mi intención es que sea un programa muy práctico y que sea de interés para los alumnos que quieran acercarse al mundo de los incendios, ¿no? De la ingeniería de protección contra incendios. En primer lugar, me da igual que me conteste primero. Yo quería saber, cuando a cada uno de vosotros os llega un proyecto para realizar las instalaciones de protección contra incendios, ¿qué es lo primero que se debe hacer? ¿Qué es lo primero que hacéis? A ver, Mamen, ¿empiezas tú o Javier? Empiezo yo. Pues por parte de la ingeniería de protección activa, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de construcción. Por un lado nos vamos a encontrar o una construcción de tipo industrial o una construcción de tipo edificación. En el caso de que sea una construcción de tipo edificación, cabe la posibilidad de que algún sector con almacenamiento que tenga una carga al fuego superior a 3 millones de megajulios se tenga que considerar industrial. Pero vamos a empezar porque, por una parte, si es industrial, nos vamos a tener que ir a una normativa, y si es edificación, nos vamos a tener que ir a otra. Industrial, cuando tenemos una construcción de uso industrial, nos tenemos que ir al Real Decreto 2267 del 2004, que es el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. En el caso de que sea edificación, nos tendremos que ir al Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación estipula lo que he dicho antes,
que si tenemos un almacén con una carga al fuego total de más de 3 millones de megajulios, nos tendríamos que ir al reglamento de establecimientos industriales. Dentro del código técnico, para saber la dotación de protección activa que tenemos que poner en nuestro edificio, nos clasifica por uso. Tendremos uso residencial, uso administrativo, uso hospitalario, uso docente, etcétera. En función del uso, pues te dice que si la superficie excede de más de 2.000 metros cuadrados, por ejemplo, en el caso de administrativo, pues tienes que poner una red de vías, de bocas de incendio equipadas. Si tiene una altura de evacuación de más de 24 metros, pues tienes que poner un sistema de detección automática. Si la superficie supera los 1.000 metros cuadrados, pues tienes que poner un sistema de alarma. Una cosa, Javier, o sea, según me estás diciendo, lo primero que tiene que hacer una persona es coger la normativa de aplicación. Pero claro, no solo conocer esa normativa de aplicación, es que luego, dependiendo del uso, si es un hospital, es diferente a si es un edificio de viviendas o un colegio, ¿no? El nivel de seguridad, supongo que será el que te diga el código técnico, pero ¿vosotros pensáis que el código técnico tiene un nivel de seguridad mayorado o es un nivel de seguridad que está lo normal? ¿Qué pensáis? En general es un nivel de seguridad muy aceptable y en determinadas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de evacuación de personas y en casos en los que se dan determinadas circunstancias, se puede llegar a tener vías de evacuación que se lleguen a bloquear o que tarden demasiado en salir, y determinadas aplicaciones que es mejor estudiar de formas separadas. Hombre, el objetivo del código técnico es dar una seguridad absoluta a los proyectos, ¿no? Yo creo que eso es el objetivo fundamental cuando se desarrolló el código técnico. Y por eso os preguntaba, pero vamos, ha sido a título personal una curiosidad, ¿no? Se quería saber qué pensabais vosotros como usuarios diariamente del código técnico. Es como el factor que siempre en estructuras, ¿no? Hay un factor siempre de mayoración, pues de seguridad, ¿no? Yo digo, pues el código técnico seguro que implícitamente lo tiene, y luego, bueno, más adelante ya hablaremos del diseño prestacional y ahí ya veremos que Eduardo nos va a contar un poco qué es, y ya veremos cómo hay soluciones que son un poquito diferentes al código, pero que el código las admite. Sí. También, Cristina, sobre esto decir que el código técnico te pone unos requisitos mínimos para la protección de las personas. En el caso que tú quieras proteger bienes, porque tengas un cuarto con un bien especial de gran valor que quieras proteger. Con un Goya, por ejemplo. Con un Goya, por ejemplo, pues la normativa no te dice que tengas que poner un sistema de extinción automática, un sistema especial para el sector. Ese es protección de las personas. Eso, o sea, la seguridad de las personas, que es realmente lo importante, ¿no? Una vez que ya hemos visto que tenemos la normativa que tenemos que utilizar, luego tenemos también el tipo de uso, ¿no? Efectivamente. El código técnico lo clasifica, el nivel de protección que le tienes que dar a la edificación lo estipula en función del uso. En el caso de que sea una construcción industrial, no es así porque intervienen varias cosas. Uno, el tipo de establecimiento que es, no es lo mismo un uso industrial que comparta el edificio con otro uso industrial o con otro tipo de establecimiento, o que esté exento de cualquier edificio. En función del tipo de establecimiento se clasifica en A, B, C, D y E, que básicamente es si está exento de otro edificio, si está cerca, si está lejos o si está totalmente aislado. También influye la carga o los elementos que vayas a tener en el edificio. El reglamento de establecimientos industriales te pone unas fórmulas para que calcules la carga al fuego que va a tener el edificio en sí. Con la carga al fuego lo clasifica en función del riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y por último, la superficie, con el tipo de establecimiento, el nivel de riesgo y la superficie del establecimiento,
pues te vas al anexo 3, en el caso de las protecciones activas, al anexo 3, en el que te dice el nivel de protección que tienes que tener en tu establecimiento industrial. En protección pasiva, Mamen. Bueno, yo creo que Javier ha resumido muy bien todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Yo ya añadiría también en el tema normativo saber dónde está situado la ciudad o la región, porque hay zonas que tienen sus propias normas o ordenanzas, además del código técnico, y hay veces que estas son más restrictivas que el código, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Luego, además de esto, desde el punto de vista de la protección pasiva, pues nos interesa revisar y analizar cómo es la arquitectura del edificio, por ejemplo, dónde están las entradas, las salidas, a qué uso se destina. Puede ser que haya un uso o que haya varios usos. Ahora mismo se están haciendo edificios que no tienen un uso principal, sino que tienen varios usos principales. Y bueno, pues eso complica considerablemente la resolución, ¿no? el proyecto. Luego, dentro de cada uso, pues hay que especificar, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro del uso de pública concurrencia nos entran tanto los teatros como las estaciones de transporte. Y claro, solucionar con la misma normativa ambos casos, pues a veces se hace un poco cuesta arriba, porque no puedes aplicar lo mismo a un sitio o a otro simplemente porque no se puede por temas de urbanismo o de arquitectónicos. Ajá. Entonces, bueno, en esos casos lo mejor es ir a hablarlo con la autoridad de control que lleve el tema de protección contra incendios, o bien bomberos, o bien el ayuntamiento, y bueno, y solucionarlo y ver cuál es la mejor solución. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, las cotas, todas las plantas que hay sobre rasantes, si son edificios en altura, si hay plantas bajo rasantes, si esas plantas bajo rasante van a tener ocupación o no. También cuál es el entorno y la accesibilidad de cara a una posible intervención de los bomberos, facilitarles el acceso, los viales, que las fachadas sean accesibles. Y es muy importante también qué es lo que se pretende conseguir con el edificio que se va a construir. O sea, si es un edificio como un hospital donde nos interesa que sea algo funcional y que funciona a la perfección, no interesa tanto el diseño, o se trata de un reclamo turístico de arquitectura como un museo, donde va a ser un edificio singular y va a ser difícilmente aplicable los requisitos a veces un poco rígidos de la normativa prescriptiva. Afortunadamente el Código Técnico te deja una vía cumpliendo normativa para dar solución a estos problemas. Bueno, pues una vez que analizamos arquitectónicamente cómo es el edificio, entramos a ver qué limitaciones tiene. Pues, por ejemplo, no podemos tener un auditorio en un sótano -3 porque tenemos una altura de evacuación muy elevada y no podemos someter a las personas a que evacúen tanta altura. Por ejemplo, también ver almacenamientos en sótanos que son peligrosos, o sea, y si los hay, pues ver qué tipo de medidas se pueden tomar para desclasificarlos de esa peligrosidad. Pero una pregunta, Mamen. Cuando vosotros os llega la arquitectura, supongo que el arquitecto que ha diseñado el edificio no sabe tanto como vosotros de estas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor él ha decidido que le parece fenomenal tener una entrada, o sea, en un sótano, aunque no es lógico, ¿no? Tener a lo mejor un anfiteatro tan abajo, pero a lo mejor hay edificios que sí. Y entonces, ¿qué hacéis? Si tú ves, mira, esto no cumple, ¿qué haces? Pues a ver, si es un edificio nuevo,
lo primero es hablar con arquitectura y llegar a un acuerdo. Hay cosas que no se pueden negociar. Entonces esas cosas, arquitectura las cambia, son entendibles, entonces se cambian. Y si son limitaciones de un edificio existente, pues claro, hay veces que afectan, que son edificios pues que están funcionando y que quieren mejorar sus condiciones de protección contra incendios o que quieren adecuarlos a normativa. En ese caso, lo mejor es hablar con bomberos, que realmente son los expertos y los que luego van a tener que acudir al edificio, y llegar a una solución que garantice la seguridad de las personas y luego la intervención de los bomberos en caso de que sea necesario. Un tema que yo he visto cuando he trabajado también en esto es cuando viene un proyecto de un edificio construido y protegido. Y entonces se cambia el uso del edificio y ahora empiezan los problemas, porque no cumple. Muchos problemas, ¿no? Empiezan. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿El tratamiento es igual que el edificio nuevo? Porque es una rehabilitación de un edificio protegido, con lo cual ahí la cosa cambia, ¿no? Sí, totalmente. No es posible la mayoría de las veces adecuarlo a la forma prescriptiva de la normativa. Entonces, pues además de recurrir por ejemplo, a bomberos, una herramienta que resulta muy útil y que ayuda a tomar este tipo de decisiones es el diseño prestacional, en el que, gracias a sistemas informáticos, a programas bastante complejos, nos puede dar cuál es el riesgo, a partir de qué momento se produce un riesgo que realmente es muy peligroso para las personas, por ejemplo, por el nivel de toxicidad de los humos que se producen en el incendio o por las temperaturas a las que se llegan. Entonces, siempre hay que intentar, adecuar todo lo posible el edificio para intentar evacuar en el menor tiempo posible y que esas condiciones negativas y catastróficas que pudieran llegar a ser se produzcan en un tiempo que sea muy superior al de evacuación de personas. Muy bien. Una pregunta. Esto que me parece muy interesante y yo creo que tenemos que hacer hincapié en el diseño prestacional. Me gustaría que Eduardo, que sé que es experto en diseño prestacional, me explique un poco qué es exactamente, aunque Mamen ya lo ha adelantado, y qué programas se utilizan, qué soluciones prácticas tenemos y bueno, que nos ponga un poco al día en este tema. Bueno, Cristina, hay que comenzar diciendo que el Código Técnico de la Edificación actualmente en vigor en España es una norma basada en prestaciones o una norma prestacional. Esto significa que según el artículo 5 de la parte primera de dicha normativa referente a las condiciones técnicas y administrativas generales para el cumplimiento de la norma, con el fin de justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en esta norma, se puede optar o bien por la vía de la normativa, en la que se adoptan soluciones técnicas basadas en los documentos básicos que están publicados, cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra, en el mantenimiento o en la conservación del edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con estos documentos básicos. O bien podemos adoptar unas soluciones alternativas, unas soluciones que no están dentro de estos documentos básicos, que se apartan total o parcialmente de ellos, que es lo que se entiende como diseño prestacional. En este tipo de soluciones, el proyectista, el director de obra, pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad con el promotor, adoptar soluciones alternativas, como decíamos antes, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del Código Técnico. Porque sus prestaciones, y esto es la parte importante, son al menos equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de los documentos básicos. Atendiendo a esto, esta justificación documental implica tener que demostrar que las prestaciones del edificio son al menos equivalentes a las que se obtendrían aplicando directamente el Código Técnico de Edificación.
Como curiosidad, por mi experiencia laboral y en determinadas condiciones, ya lo anticipaba antes, las soluciones propuestas en el Código Técnico de Edificación no solo no son las idóneas para el edificio estudiado, sino que incluso pueden llevar en el caso de la evacuación de personas, a saturar vías de evacuación, dejando otras vías de evacuación infrautilizadas y, siendo posible, llegar a reducir los tiempos de evacuación calculados mediante herramientas de simulación en más de un 20% del tiempo necesario si se adoptaran estrictamente las soluciones del Código Técnico de Edificación. Eduardo, a ver, es que me dices que el código técnico, que realmente en la solución que proponen no es la más idónea. ¿Os habéis puesto en contacto con las personas que han desarrollado esta normativa para proponerlo, o es dentro del uso propio del día a día de estas herramientas, como ya tenéis experiencia y ya sabéis lo que hay, pues ya sabéis la mejor solución para el proyecto? Principalmente es la experiencia del día a día. En el día a día yo puedo recibir proyectos que están diseñados según código técnico y los introduzco en los programas de simulación. Estas soluciones muchas veces se ve como hay escaleras que pueden quedar infrautilizadas, como decía antes. Es necesario reorganizar un poco esa evacuación que dicta el código técnico. Hay que tener en cuenta que el código técnico, por simplicidad de las teorías y de cómo desarrollar un modelo que se pueda calcular mediante ecuaciones, manualmente, digamos, busca unas soluciones donde las vías de evacuación sean lo más cortas posibles, no lo más rápidas posibles. Entonces, ahí es donde existe la diferencia entre lo que se simula y lo que se calcula mediante el código técnico. Entonces, una pregunta. El código técnico es seguro, ¿no? Transmite seguridad, porque me he quedado hoy preocupada con este comentario. Sí. El código técnico es seguro. Vale. Y, de hecho, en estos casos, el comportamiento humano ya lleva a que cuando tú ves que hay un atasco en una escalera, ya tú te vas a ir a directamente a la otra que estás viendo que está vacía. Yo sobre eso haría el apunte, además, que siempre las autoridades de control, cuando hay algo del código técnico que no les parece seguro, suelen pedir más medidas de protección. Claro, o sea, el código técnico es el referente, pero luego el día a día pues hace que tomes otras medidas, ¿no? Adicionales. Bueno, Eduardo, concrétame qué programas hay, cuánto tiempo se tarda en simular un edificio. Podemos dividir los programas de simulación para estos tipos de simulaciones de incendios, básicamente en simulaciones para seguridad en la evacuación de humos, simulaciones para seguridad de la estructura y simulaciones para seguridad de la evacuación de personas. Para evacuación de humos, temperatura de los humos, toxicidad de los humos, visibilidad que se encuentran las personas mientras están evacuando, se utilizan programas de fluidodinámica, tanto de pago, existen de pago, como libres. En estos programas obtenemos muchos datos, ya te decía antes, y uno de ellos es la temperatura de los humos, y podemos llegar a obtener la temperatura de las estructuras. Este dato de la temperatura de esas estructuras se puede simular en otra serie de programas de simulación, programas de simulación estructural, en los que estas temperaturas se traducen a tensiones sobre la estructura que nos permiten calcular la seguridad de esa estructura frente a un incendio. En cuanto a seguridad de la evacuación de personas, bueno, lo primero es que la seguridad de los ocupantes será tanto mayor cuanto menor sea el tiempo de evacuación. No cuanto menor sean las vías de evacuación, como veíamos antes. Los programas de simulación de evacuación de personas lo que nos permiten es calcular estos tiempos de evacuación como si fuera una situación realista de evacuación de un edificio. Estos programas permiten ver la interacción de diferentes vías de evacuación, permiten ver cómo las personas
evacúan a través de las diferentes escaleras y encontrar los cuellos de botella que pueden existir en estas evacuaciones de personas e intentar solucionarlos. Ya entrando un poco más en los programas que se utilizan, en fluidodinámica, en lo que es la evacuación de los humos, el movimiento de los humos dentro de los recintos, podemos hablar de programas que tienen licencia comercial, cualquiera de fluidodinámica, que podemos nombrar el STAB CCM+, el CFX, el Fluent o muchos más, y programas libres. Aquí principalmente podemos nombrar a los que están editados y avalados. El National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, el NIST, que son el CFAST y el FDS. En cuanto a evacuación de personas, existen también programas bajo licencia, como pueden ser el Legion o el Simulex, y programas libres. Aquí hay menos. Por ejemplo, el FDS que nombraba anteriormente dispone de un módulo que se llama EVAC, que permite realizar simulaciones de evacuación de personas de una forma libre. Vale, y una pregunta, ¿cuánto tiempo de media se puede dedicar para aprender a utilizar un programa de simulación? Pero así, aproximadamente. En simulación siempre existe una discusión. ¿Qué es utilizar un programa de simulación? Bueno, tú me has entendido. El saber introducir un modelo, saber introducir todos los datos necesarios y darle al botón de simular, se puede tardar un mes y medio por cada programa. Perfecto. Realmente, para saber interpretar los resultados, que es lo que tiene que hacer un ingeniero de simulación, ya le estudié muchísimo. Toda la vida. Aquí no acaba uno de aprender. Bueno, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo voy a hacer otra ronda por si alguno de los que hay aquí quiere comentar algo más. Y bueno, empezamos. Javi, ¿quieres comentar algo? Pues sí, yo quería añadir que igual que te puedes ir a los sistemas de simulación para hacer algo diferente a lo que el código técnico indica, también la normativa en España hay determinados sistemas de protección contra incendios que no los abarca, como pueden ser sistemas de rociadores automáticos de gran caudal, sistemas de agua nebulizada, en los que está aprobado hacer el diseño de acuerdo a una normativa aprobada, como puede ser la NFPA, la normativa de incendios americana. Ah, muy bien. Muy interesante. Muchas gracias, Javier. Mamen. Pues sí, en línea con lo que dice Javier, pues a veces echas mano de otras normativas internacionales que te ayuden un poco a resolver determinados problemas que te pueden surgir, ¿no? Y que te ayuden a entender el problema. Por ejemplo, la NFPA está hecha a base de experiencias y bueno, pues también son bienvenidas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Solamente emplazaros para otro programa de radio que me parece muy interesante, y cada vez que grabamos un programa de radio se nos quedan en el tintero muchas cosas por ampliar, por aclarar, por profundizar. Muchísimas gracias por haber venido a los estudios de la UNED y espero que vengáis próximamente. Gracias.